Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, bienvenida. Muchas gracias. Doña Beatriz nos está explicando, y estamos entendiendo muy bien, porque contextualizando la vida del Señor en las Escrituras y explicando lo que eso significa, se entienden mucho mejor las cosas. Y doña Beatriz explica esto porque, además de ser traductora jurada de inglés, madre de familia, licenciada en publicidad, es licenciada en ciencias religiosas. Porque aquí para entender esto hay que estudiar, porque hay cosas que no sabemos, pero sacarle jugo a las Escrituras, pues se entiende, ¿no? Se entiende. Y estábamos en la vida del Señor. Habíamos llegado al Calvario, crucifixión, muerte, la lanzada. Uh-huh. Bueno, nos queda el sepulcro y la resurrección. Pues sí. Nos queda nada más que eso. Sí, pues hoy, si te parece, hablamos de la resurrección y ya en el próximo hablamos de lo que significa la salvación. Bien, venga, pues vamos allá. Bueno, vamos a comenzar leyendo un texto de Mateo que nos dice que Jesús, dando de nuevo una fuerte voz, entregó el Espíritu. Y en esto el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de que él resucitara, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Es que yo creo que es importante que cuando leamos la palabra de Dios nos la creamos. Uh-huh. Porque claro, ¿qué significa que el velo del templo se rasgó? ¿Qué era el velo del templo? Pues no lo sé. El velo del templo era lo que separaba el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, donde está el Arca de la Alianza, de otro recinto que era el Santo. Al Sancta Sanctorum solo el sumo sacerdote tenía acceso y solo un día al año, que era el día de la expiación. Por lo tanto, al romperse el velo del templo, lo que nos está diciendo en este caso Mateo es que con la muerte de Cristo, el hombre, bueno, y con su resurrección, el hombre tiene de nuevo acceso a Dios. Ya no es solo el sumo sacerdote, ya no es solo un día al año, sino que es continuamente el bautizado, el que entra a formar parte de la Iglesia, tiene acceso directo a Dios en todo momento. Yo no había sabido yo lo del velo. O sea, ahora claro, es que separa el Sancta Sanctorum del Santo. Claro. Ahora sí. Claro, entonces esto, bueno, pues es algo impresionante, porque ya solo, por eso hemos hablado muchas veces en estos programas, que en realidad el cristianismo es vivir el bautismo en plenitud. Uh-huh. Pues ya solo por el bautismo tenemos acceso directo a Dios. Y bueno, pues todos estos portentos de carácter cósmico también nos indican que no muere un hombre más. Claro. Porque crucificados tú ya sabes que hubo muchos. Eso es. Yo no sé las cifras exactas, pero hubo miles y miles y miles. Y se hace de noche, se abren las piedras, se abren los sepulcros, resucitan muertos que van a Jerusalén. Bueno, claro. Lo que debió ser eso, ¿eh? Sí, pero ¿sabes, Javier, que todo esto está profetizado ya en el Antiguo Testamento? Claro, que es porque fíjate, por ejemplo, el profeta Amós nos dice: aquel día, oráculo del Señor Dios, haré ponerse el sol a mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Y el profeta Daniel dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza, para ignominia eterna. O sea, toda la pasión de Jesucristo está totalmente profetizada en el Antiguo Testamento. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Claro. Por eso hemos perdido nosotros mucho al no entender el Antiguo Testamento, porque tampoco puedes terminar de entender el Nuevo. ¿Y usted recomienda? Bueno, yo recomiendo, Y leérselo con las notas.
Siempre con unas buenas notas, porque como nosotros ya no tenemos la mentalidad de aquella época, ni el vocabulario, ni... Yo le he seguido y voy leyendo, ¿eh? Usted me recomendó, pero lee con las notas, porque es que si no, se hace unas historias, algunas... Claro, pero cuando uno entra ahí con las notas de la Biblia, con los comentarios de los padres de la Iglesia, claro, es que es otra película. Es otra película. Claro. Bueno, pues vamos a ver. Aquí hay dos cosas importantes. Una, que mientras el cuerpo de Cristo yace muerto en la cruz, el alma de Jesucristo, unida a su persona divina, baja a los infiernos. A los infiernos. Pero esto no lo digo yo, claro, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿A qué? A abrir las puertas del cielo, a sacar a todos... ¿Qué son los infiernos? Claro, los infiernos no es el infierno. O sea, Jesucristo no baja al infierno y se toma una Coca-Cola con el demonio. Ya. O sea, Jesucristo no pisa el infierno. Jesucristo va a los infiernos, que es donde estaban las almas de los justos, de todos los justos que le precedieron, esperando a ser salvados. Y de hecho esto nos lo cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica, y te lo voy a dar aquí para que leas estos dos puntos. No, sí, aquí vamos a trabajar, que no haces nada. Vamos a trabajar, venga. A ver, ¿dónde me dice usted? Este punto y este punto. A lo que usted diga. Cristo muerto en su alma unida a su persona divina, lo que decía usted, descendió a la morada de los muertos, lo que llamamos infiernos, ¿no? Los infiernos. Abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido. Eso es del Catecismo de la Iglesia. Y sigue también otro párrafo del Catecismo de la Iglesia. La Escritura llama infiernos, no hay como leer, no hay como leerse el Catecismo. La Escritura llama infiernos, Seol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Exacto. Bueno, aclarado. Aclarado. Bueno, pues al día siguiente, dice Lucas, al sábado, que claro es el domingo, llegan todas estas mujeres al sepulcro, porque como lo habían hecho todo tan rápido, porque fue crucificado en viernes, tenían que acabar antes de que llegara el sábado, que no llegaba para los judíos a las 12 de la noche, sino cuando empezaba a anochecer, tenían que enterrar el cuerpo. En el sábado no podían hacer nada, pues claro, cuando amanece, el domingo van a terminar pues de ungirle y se encuentran con el sepulcro completamente vacío. No encuentran el cuerpo del Señor. Y nos dice Lucas que estaban desconcertadas por este motivo cuando se les presentan dos varones con vestidura refulgente. Están desconcertadas porque, claro, es que todos somos humanos, ¿no? Y ellas siguen buscando el cuerpo físico del Señor. Uh-huh. Y lo que hacen es que miran hacia abajo. Claro, no hacen... ¿No habían visto estos programas? Claro, no habían visto estos programas que saben que es marcando el norte. A ver, María Magdalena, si nos escuchas, que nos estará escuchando. Claro. Que tenías que haber visto Marcando el Norte. Claro, para mirar hacia arriba y ya no te hubieras quedado tan desconcertada. Bueno, pues el ángel... O sea, está bien esto, pero no había yo caído, dice... Mira lo que pasa por mirar al norte terrenal y exacto. No al norte celestial. Por eso tanta gente desconcertada hoy en día, claro. Claro. Bueno, pues estos varones les preguntan que por qué buscan a los muertos, entre los muertos, al que está vivo. Vamos a ver, es que Jesucristo ha resucitado, es que no nos lo creemos. Es que Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está vivo. Jesucristo está entre nosotros. Si de verdad nos creyésemos esto, es que a los cristianos no se nos pondría absolutamente nada por delante. ¿Dónde le buscamos? Entre los muertos, muchas veces. Exacto. ¿Y dónde hay que buscarlo? Claro, si es que... Bueno, pues el Señor ese mismo día, el domingo, se le aparece a los discípulos de Emaús. Y yo quería comentar esto un poco... Emaús. ¿Eso qué es? Bueno... Emaús es un lugar que
dice la Biblia que distaba de Jerusalén 70 estadios. Estaba cerca de Jerusalén, en estos momentos no recuerdo cuánto es exactamente 70 estadios, pero vamos, iban andando y no estaba muy lejos. ¿Y ellos qué hacen? Van conversando entre sí, comentan y discuten. ¿El qué? Comentan y discuten, pues el fracaso humano de Jesús. Eso es lo que estaban comentando y discutiendo. ¿Qué es Emaús? Me preguntabas. Pues mira, Emaús, Benedicto XVI, en la Pascua del 2008, como Emaús no ha sido identificado con certeza con un lugar en especial, hace el como siguiente... Belén o como Jerusalén. Hace el siguiente comentario que, como no trabajas mucho, Javier, te voy a... De verdad que lo suyo es, y además no lo tenemos preparado, con lo cual yo esto no lo he leído antes, puedo meter aquí un gazapo de mucho cuidado. ¿Dónde está esto? No, leer no lees mal, toma. Sí, no leo mal, pues porque, yo qué sé, porque el ángel de la guarda me ayuda, pero como siga así, le está haciendo usted trabajar más de lo debido. Hay diversas hipótesis, y esto es sugestivo. Fíjate, es optimista, dice, esto es sugestivo, dice, esto es una faena, diría otro. No, Benedicto XVI dice, hay diversas hipótesis, y esto es sugestivo, porque nos permite pensar que Emaús representa en realidad todos los lugares. El camino que lleva a Emaús es el camino de todo cristiano, más aún, de todo hombre. En nuestros caminos, Jesús resucitado se hace compañero de viaje para reavivar en nuestro corazón el calor de la fe y de la esperanza y partir el pan de la vida eterna. Fíjate, pero Jesús, porque él ya lo dijo, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. O sea, lo que es impresionante es que estos dos discípulos, que podemos ser cualquiera de nosotros, están comentando, pues están desesperanzados, que es un pecado contra el Espíritu Santo, por cierto, no entienden, y Jesús se hace presente y les pregunta que qué ocurre. Ellos les dicen: nosotros esperábamos que Él sería quien redimiera a Israel, pero con todo es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Y ahora comienza un diálogo entre Jesús y los discípulos, entre Jesús y cada uno de nosotros, que teje la estructura original de la Santa Misa. Y esto es impresionante. Y comienza con la liturgia de la palabra. Y dice: entonces Jesús les dijo: necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. Bueno, estos por lo menos conocían lo que anunciaron los profetas, porque hoy en día la mayoría de los cristianos, en fin, ¿no era preciso que el Cristo padeciera todas estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Por eso, cuando leemos el Antiguo Testamento y no vemos ahí a Jesucristo, es que no lo estamos entendiendo. ¿Cuántas personas, bueno, que estos son herejías que ya existen desde el principio del cristianismo, dicen que que el Dios del Antiguo Testamento es malo, eso, que es una herejía, repito, que el Dios del Antiguo Testamento es malo, que burradas, que no, que es que cuando se entiende el Antiguo Testamento, cuando se coge de la mano a los padres de la Iglesia y unas buenas notas de la Biblia, de una Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, es el velo ese del que hablábamos, sí. y se va como viendo la figura de Jesucristo, y ese velo se rasga con su muerte y con su resurrección. Bueno, pues Jesús les va explicando todo. ¿Desde Moisés? Y ahora podríamos pensar, pues ya se me podía aparecer a mí Jesús y explicarme todo. Sí, pero es que cada vez que se proclama la palabra de Dios desde el ambón, es el propio Jesucristo el que está proclamando su palabra. ¿Qué pasa? Que nuestro corazón no arde. Pues la culpa es nuestra. Aparte de que el que sale a proclamar, por lo general, proclama de pena, pero aparte de eso, ¿qué pasa? que nuestro corazón no arde. Se refiere usted a los lectores de epístolas que leen fatal. Fatal. Pero ¿qué pasa? Que nuestro corazón no arde. Sí. Bueno, y la palabra de Cristo, repetimos, es performativa, que es que además todo lo que Él
todo lo que es... ¿Qué? Todo performativa. ¿Qué ha Es dicho? decir, pues cuando se lee la palabra de Dios, sobre todo cuando se proclama desde el ambón, no se recuerda lo que dijo Jesucristo, es que se hace presente, es que es el propio Jesucristo el que actualiza su palabra y hace que se cumpla. Perfecto. Y que se cumpla en nosotros. Entendido. Por eso la importancia de cómo vamos a misa. O sea, que dice usted que lo que les está diciendo es a los discípulos de Maús, empieza por las Escrituras. Empieza por las Escrituras, como si fuera... que es la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, y luego vienen y te preguntan, ¿la misa sirve si llego en el Evangelio? Pues no, pues ¿cómo va a servir la misa si uno llega en el Evangelio? Pero si se pierde todas estas riquezas. ¿Qué es la misa? ¿Un cumplimiento? Claro, depende. Claro. Depende. Si es que... Bueno, y pasamos a la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él hizo ademán de continuar adelante. O sea, todo esto sucede de camino. De camino. Mientras van a... Ahora llegan a la aldea. Y ahora llegan a la aldea, a Maús. Y él hace ademán de que se va y le dicen los discípulos, quédate con nosotros porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. ¿Qué hace Jesús? Desaparecer de su presencia. Sí, pero ¿qué hace Jesús? Tomó el pan. Toma el pan. Ofertorio de la misa. Ofertorio. Lo bendijo, plegaria eucarística. Lo partió, fracción del pan, y se lo dio, comunión. O sea, está diciendo la Santa Misa. Exactamente. O sea, en Emaús lo que hace con los discípulos... Bueno, a ver, que luego me crucifican los teólogos. A ver. O sea, realmente, bueno, aquí hay mucha discusión, porque la misa, hasta que Jesús no resucita, y envía el Espíritu, o sea, no está completada toda la obra, o sea, todavía aquí no, pero bueno, esto es una catequesis de lo que es la Santa Misa. Para entendernos, vale lo que yo he dicho. Exacto. No se preocupe. No. Entonces, Jesús desaparece. ¿Por qué? Porque Jesús resucita, pero no resucita con este cuerpo. A ver, o sea, lo que hace es que toma el pan. Toma el pan. Y eso es el ofertorio. El ofertorio. Bueno, y esto no es decir la misa, pero bueno, que los teólogos se queden ahí, que les tapen los ojos ahora. Lo bendice. Lo bendice. Plegaria eucarística. Lo parte. Fracción del pan. Y se lo da. Comunión. Y desaparece. ¿Por qué? Porque a Jesús le encontramos vivo Sí. En los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Claro, pues eso. Entonces, dice San León Magno. O sea, que no haces nada. Menos mal. Esta vez no he dicho que no hago nada. ¿Aquí? ¿Sus corazones? Sí. Sus corazones, por él iluminados, recibieron la llama de la fe y se convirtieron de tibios en ardientes, al abrirles el Señor el sentido de las Escrituras. En la fracción del pan, cuando estaban sentados con él a la mesa, se abrieron también sus ojos, con lo cual tuvieron la dicha inmensa de poder contemplar su naturaleza glorificada. Claro. ¿Qué nos quedamos nosotros? En el cuerpo, en la muerte, en que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo está entre nosotros, que si nos unimos a Jesucristo y por supuesto a su Santa Madre... Sí. Y se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Claro, vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa que en nosotros no arde nuestro corazón con las Escrituras? Es que es un problema, o sea, es que tenemos un problema. Sí, hay que mirárselo. Hay que mirárselo. Y continúa Lucas diciendo que al instante se levantaron. Se iban ya de Jerusalén, bueno, desesperanzados, tal. Al instante se levantaron, vuelven otra vez a Jerusalén y allí se encuentran reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Y les dicen, el Señor ha resucitado realmente. ¿Qué es esto? El testimonio.
porque el encuentro con Jesucristo resucitado provoca el testimonio. Por eso es importante que para dar testimonio de nuestra fe tengamos un encuentro con Jesucristo resucitado, porque si no hay encuentro, ¿qué ocurre? Que estamos dando testimonio de unas normas, de una doctrina, pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es el encuentro con una persona, que es Jesucristo, que vive, que ha resucitado y que está entre nosotros. No es una tarea, hacer misiones. No, es el testimonio, la evangelización, es el resultado de nuestro encuentro con Jesucristo resucitado. Bueno, pues por eso a lo mejor dice el refrán castellano que el mejor predicador es fray ejemplo. Claro. Claro, o sea, dice, si no es una obligación impuesta, sino que es una manera de vivir. Claro, si uno no ha tenido un encuentro con Cristo resucitado, si uno no vive ese encuentro en los sacramentos, si uno no vive ese encuentro con el prójimo, entonces ¿de qué va a dar testimonio? Sí. De que hay que, y ya volvemos al hay que. Hay que hacer, Y claro, una carga, y otra carga, y otra carga, y todos ya con la espalda que no podemos más. Sí, la mochila, sí. Ya. Claro. Entonces, ya porque yo sé que el programa está llegando a su fin, pero es que aquí hay algo que tenemos que contar. Tiene tiempo, tranquilo. Vamos a ver, el encuentro con Jesucristo resucitado, como hemos dicho, provoca el anuncio. Ajá. Pero no sin haberse alimentado antes de la palabra y de la Eucaristía. Venga, explíquese usted. Pues qué anuncio podemos dar si antes no nos hemos alimentado de la palabra de Dios, porque lo que vamos a anunciar es la palabra de Dios, no la nuestra, y si antes no nos hemos alimentado del cuerpo del Señor, que como ya dijimos en el programa pasado, borra nuestros pecados veniales y nos da fuerza para no caer en el pecado mortal. ¿Qué es el pecado mortal? Negar a Dios. Claro. ¿Cómo podemos anunciar a Dios si le negamos? Claro. Entonces, para salir a evangelizar, primero hay que pues acudir a la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, hacerla nuestra, cumplirla, conocer ahí su voluntad y además alimentarnos de él. Y dice Tomás de Kempis: tendré los libros santos para consuelo y espejo de vida. Y sobre todo esto, el cuerpo santísimo tuyo como singular remedio y refugio. Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien, porque la palabra de Dios es la luz de mi alma y tu sacramento el pan que da la vida. Ya. Claro. A la luz de todo lo que dice, ¿qué concepción tan distinta para asistir a la Santa Misa? Bueno, claro, es que el santo es el que lleva, como ya hemos dicho, su bautismo a plenitud, y su bautismo a plenitud se realiza en la Santa Misa, porque allí no solo es donde alabamos a Dios, le damos gracias, es donde nos ofrecemos nosotros mismos junto a Jesucristo. Sí. Empezando desde el principio, que es eso de llegar tarde después de la... Bueno. En fin, como nos queda un minuto, no quiero dedicar ese minuto a lo de llegar tarde, que me parece un espanto, sino que después de todo esto, vamos a ver, Jesús aparece a los discípulos y les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras, para que comprendan el sentido de su muerte, el sentido de su resurrección, para que comprendan que todo está ordenado a su misterio pascual y todo en nuestra vida, para que entendamos la belleza de la cruz, tan complicado de explicar hoy en día. Y por eso, y ya termino, la importancia de... Ahora hablo exclusivamente de los bautizados. Cuando nosotros vamos en misiones, no basta con ir a ayudar a las personas, a darles de comer. No, los cristianos sí, que lo hemos dicho ya varias veces, está fenomenal que demos de comer. Bueno, no es que esté fenomenal, es que nos lo manda nuestra madre la Iglesia, claro. Alimentar al pobre, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, etcétera, ¿no? Pero siempre sabiendo que el objetivo principal de nuestras misiones, aparte de todo eso que es fundamental, es llevar a Jesucristo. Aclarado. Llevar a Jesucristo y llegar a misa antes de empezar. No se me va a ocurrir hacerlo otra vez. Después de ver la cara con lo que usted lo decía. Me voy a acordar de usted. Voy a acelerar el paso.
Aquí nos confesamos en público más de una vez. Muchas gracias, doña Beatriz. Javier. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Y decirles que nos vamos a poner a trabajar, vamos a seguir para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.